ver la cara. Como malar una papa. Entonces lo primero que vamos a hacer es fijarnos la orientación de la cadena de huesos. Para esto simplemente la seleccionamos y hacia donde apunte hacia el otro hueso, según el color no saben qué orientación está, en este caso está en X. Entonces para eso los controladores deben estar orientados también en X. Entonces yo voy a crear círculos para que me controlen esto. Y si yo por defecto los dejara así, vean que si lo acomodo, digamos, acomodémoslo en este, y le digo que tenga un constraint orient, la curva va a quedar en esta posición. Yo necesito que la curva atraviese. Entonces para eso, lo que hago primero es hacer que la X me atraviese esa curva. Para eso simplemente la giro. Si yo le doy W, con respecto al objeto, la X sigue estando para arriba. Pero en el momento de friciar la transformación, que todo me quede en ceros, él va a tomar la orientación del mundo. Yo le voy a dar freeze transformation y me lo va a atravesar. Simplemente va a empezar a duplicar y a pegar en cada uno de esos huesos que yo necesito que este el control. Para fines de velocidad, ustedes van a dejar la orientación de esos huesos como está ahí en la cadena. ¿Cómo así? Si yo selecciono esta cadena y le doy selección aquí y le doy displays, transform display, local rotation axis, ustedes se van a fijar que la X y la Z está en una dirección y este lado está en otra. Entonces, ¿qué pasa? Si yo cogiera esa cadena, la voy a duplicar y cojo esa jerarquía y la voy a rotar, ella se me va a enloquecer. ¿Por qué? Porque ella se me va a enloquecer porque la Z de unos apunta en una dirección y la Z de otros apunta en otra. Entonces, para eso tocaría reorientar estos huesos de forma correcta para que todas las Y me queden hacia una misma dirección y todas las Z me queden hacia una misma dirección para que haga esto. Listo. Pero en este caso, pues sería lo más cómodo para animar, realmente, y sería ¿Y cómo se correcto. reorienta? Bueno, No, más o menos. la tabla. Sacando la tabla esa la otra vez. Pues uno podría orientar con la herramienta de Join, pero no es tan óptimo. Ahí lo ideal es orientar manual. Oh. No, para un orientar manual se ayuda con un constraint orient y con un locating. Luego hagamos todo el ejercicio y después miramos, si cada tiempo miramos le muestro cómo orientan eso. Entonces, cuando tenemos ya los controladores, lo siguiente que vamos a hacer es orientarlos. Entonces, para orientarlos, seleccionamos el hueso, controlador, constraint, orient. Entonces, vean que la curva cogió la orientación del otro. Hasta ahí va bien. Orient. No, yo no le compré los controladores. Orient. Está muy sencillo. Orient. Básico, mijo, básico. Orient. Este, por ejemplo, en teoría, pues pareciera que fuera algo muy complejo, pero realmente es muy simple y se va a hacer muchísimo en los REX, porque los huesos, los dedos son FK, muchas veces las colas las hacen FK, pues hay muchas cosas que son FK, entonces después se vuelve algo muy mecánico. Vean que ya todas las curvas están orientadas. Vamos a desactivarle la orientación a esto, seleccionar jerarquía y display, transfer display, local rotation axis. Listo. Ahora vamos para el outliner y vemos que todos esos North curves tienen conectado el locator, el constraint. Entonces lo vamos a seleccionar y lo vamos a borrar. Seleccionamos, lo eliminamos y eliminamos. Entonces ya tengo la orientación según cada uno de esos huesos como la necesito. Pero vean que todas las curvas tienen basura, tienen información en el interior
que yo en teoría la necesito en ceros, porque si yo quiero que mi personaje vuelva a la posición inicial, cojo todas las curvas, les pongo el 0 y él tiene que quedar así. Entonces para eso, lo que vamos a hacer es crear puede ser un grupo vacío, un locator que va a ser el que va a guardar toda esa información basura, ¿cierto? Entonces para eso, vamos a crear locators, creo un locator y voy a aprender snap to point de la mitad y le voy a dar control D, control D, control D, control D, acomodo uno en cada uno de los controles. ¿Listo? Luego de que ya los ponga en cada uno de esos controles, voy a repetir la operación para que estos huesos orienten esos locators. Entonces, constraint orient, constraint orient, constraint orient. Y listo, ya orienté todos esos locators. Entonces si uno abre nuevamente Outliner, vamos a encontrar todos sus locators que van a tener adentro un constraint y ellos vienen con basura y vienen con la información de rotación de ese hueso. Entonces lo primero que se va a hacer es eliminar todos esos constraint orient, pero se eliminan los constraint orient, pero no se van a frisear los locators. ¿Por qué? Porque los locators realmente lo que están haciendo ahí es tomando la información de rotación de estos huesos para que cuando le metamos la curva, las curvas puedan quedar en ceros porque se van a volver hijos de esas curvas, de esos locators. Entonces, si nosotros nos fijamos en las curvas, estas curvas tienen información 90 menos 31 menos 90. Selecciona el locator y tiene la misma información. 90 menos 31 y 90. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando yo meta esta dentro de este, el EP, esta aquí llama a quedar friseado. ¿Por qué? Porque se vuelve como un valor negativo. Porque como el papá es el mundo y ya tiene esa información, se vuelve su mundo, se vuelve el papá. Listo. Acá vamos a hacer lo mismo. P, tenga que este quedó en ceros. P, ceros. P, ceros. ¿Pero el papá ahí es el locator o la curva? ¿Cuál es? En ese momento, el papá es el locator. El papá de cada curva es el locator de cada una de esas curvas. ¿Listo? Ahora, este locator va a meterse dentro de esta curva P. Entonces, esta queda en ceros, esta queda acá, pero cuando yo cojo esta curva me va a coger todo este grupo acá. Este lo meto dentro de esta P, este dentro de esta P, este dentro de esta P. Locator dentro de la curva anterior. 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 Entonces cada curva está sin basura, pero si yo muevo por ejemplo esta curva, me va a traer el resto de las curvas que vienen allá. ¿Por qué? Porque están en una jerarquía, están jerarquizadas. Yo muevo esta, me muevo esta de acá. Si yo por ejemplo cojo esta de acá y esta de acá y las roto, las dos van a rotar. Esta va a rotar y esta va a rotar otro poquito. O sea que va a hacer que el movimiento sea mucho más suavizado. Ahí ya puedes mover en Z, como si fuera un callback. O ahí solo te da Te da los movimientos que vos querás. Pues vos puedes coger de acá y puedes mover como quieras.
porque ese orient te permite girar en todos los ejes. Ya lo último que hay que hacer es simplemente, bueno, ya sé cuáles van a controlar qué. Simplemente yo le digo, usted señor me va a controlar la rotación de este joint. Constraint orient, usted me va a controlar este, constraint orient, usted me va a controlar este. Entonces en este momento ya las curvas, que son las que tienen la información en cero, van a controlar esos huesos. ¿Por qué? Porque esos huesos, si ustedes los crean, por eso es importante que los huesos siempre estén en cero en rotación, también están en cero, la curva también está en cero, entonces no va a haber problema. Si de pronto el hueso tuviera algún tipo de información y hacemos un constraint orient, el hueso se va a mover hasta que en teoría quede en rotación completa de cero. Se selecciona la curva, el hueso, constraint orient, curva hueso, constraint orient, curva hueso, constraint orient. Entonces ya cuando yo coja este me va a mover esta cadena completa, este me va a mover esta cadena completa, este me mueve esta cadena completa. Yo puedo coger, digamos, toda esta jerarquía y la puedo mover, la puedo animar. Y no va a tener el problema que teníamos en la otra cadena de huesos, ¿Cuál? que se descontrolaba, o también. Más o menos, por el tema de la orientación. Pero lo que quiero decir es que en este momento yo puedo coger todo esto y le digo 0, y me volvió ¿qué? Me volvió ¿qué? No, joven, ahora no. Rotamos esta y las cojo, le doy 0, vuelven a su posición inicial. ¿Por qué? Porque las curvas todas en su posición original están todas en ceros ahí. Ahorita, ¿por qué no daba? Porque cuando seleccioné jerarquías, como los locators también están metidos dentro de una jerarquía, entonces se giraban tanto las curvas como los locators. Pero acá vean que tengo apagado, todo lo tengo apagado y solo prendo curvas. Entonces cuando uno está animando, solo prende las curvas para solo seleccionar las curvas y mover esas curvas. Y animar, obviamente, las curvas también. Listo, ahora el tema de lo de la orientación es el siguiente. Los huesos se orientan como si tuvieran un constraint n. Cuando uno crea un hueso, al siguiente hueso donde está yo apunto para allá. Pero esos n tienen una que cuando uno hace por defecto el app es y, llamémoslo así, ¿cierto? Pero para él es difícil saber cuál es cuando llega a una posición donde está mirando hacia arriba el hueso, para él es difícil saber cuál es arriba, porque para arriba puede ser para este lado o para este lado de acá. Por ejemplo, si ustedes se fijan desde una vista lateral, este tiene una pequeña inclinación hacia este lado, entonces él se da cuenta que para este lado todavía el y es hacia arriba, pero el siguiente hueso está inclinado para el lado de acá, entonces para él hacia arriba es para el lado de acá. Ese es el up de ese hueso. Entonces por eso cuando se modifica el up de ese hueso que es Y hacia este costado, entonces también se nos va a modificar el Z en el lado positivo o negativo, porque es como si el hueso, realmente la orientación de ese hueso, se girara a 180 grados a partir de ese mismo X, que es la orientación donde está el hueso. En ese caso lo que uno tiene que hacer es hacerlo de forma manual. Entonces uno mismo decirle cómo hacer que un hueso oriente al otro. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Vamos a hacer primero un ejemplo cortico por acá. Unos huesos con la columna. Yo lo estoy moviendo para dañarles, en teoría, la orientación. Entonces vean que acá todos estos huesos tienen completamente errada la orientación. ¿Por qué? Porque este lo moví, esta acá arriba lo moví, entonces este se supone que anteriormente estaba por acá. Y si lo moví, cuando yo muevo el hueso papá no se desorienta, pues no se va a orientar con respecto al hijo, porque antes decimos que es al revés, el hijo que tiene que orientar es con respecto a su padre. Listo. Entonces lo que nos toca es empezar a buscar la forma de cómo hacer que cada uno de estos huesos apunte hacia el próximo hueso que le sigue. Entonces, realmente lo que uno hace es quebrar toda esa jerarquía.
quedan estos huesos individuales. Entonces yo me llevo entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un constraint aim para que el papá apunte hacia donde está el hijo, ¿cierto? Entonces inicialmente vamos a hacer el ejemplo sin el locator que uno utiliza para saber hacia dónde quiere tirar el eje Z. Entonces para eso vamos para constraint orient reset y le decimos que es que orient aim, lo reseteamos, le decimos bueno el aim vector, o sea cuál quiero yo que sea la orientación de ese hueso, hacia donde yo quiero que ese hueso apunte. En este caso los tenemos en X, entonces dejamos el aim vector en X, ¿cierto? Entonces en este caso yo le digo que usted, o sea el hijo, va a ser papá del padre en el constraint. Listo, pero para esto es un poquito enredado. ¿Cómo orientar estos huesos? Para eso lo que vamos a hacer es que vamos a viciar la orientación Del padre. de todos los huesos. Todos los huesos tienen que quedar con respecto al mundo. Todos friseados. No friseados, sino que vamos a ver desde el Attribute Editor. Esto no lo tienen que entender todos, simplemente que me están preguntando cómo oriento de forma manual unos huesos, entonces no se asusten por eso. Simplemente lo que estoy haciendo acá es que cojo cada uno de esos huesos y se acuerdan que la orientación o los grados, que lo que vos me preguntaste una vez, que uno como definía los grados de orientación de esos huesos. En el joint orient, esos tienen unos grados de orientación o se están moviendo con respecto al mundo. Simplemente todos esos se ponen en cero para que todos los joints queden orientados como está orientado el mundo. Listo. Antes de seguir con esto, en líneas generales, el FK fue lo que hicimos ahora. Ya en este momento estoy como confundiendo un poquito más a más de uno y de pronto otro sí la está entendiendo, pero no se deben confundir que este de pronto puede ser un poquito más avanzado en temas de rig y no se asusten por eso. Pero, o sea, una idea general de lo que vos vas a hacer es que vas a poner, a hacer un aim hacia cada hijo. Sí, voy a hacer un aim, exacto. Voy a hacer un aim hacia cada hijo para que el hueso quede orientado en X, primero. Y segundo, para que todos los Y, todos los Z me queden en una misma dirección y todos los Y me queden en una misma dirección. ¿Para qué? Para que cuando yo haga este movimiento se haga así completo y no pase lo que estaba pasando, que como la curva iba así, el up de esta Y era para este lado y el de esta era para este lado de acá. Entonces, ¿qué pasa? Las Z quedan trocadas. Entonces cuando yo movía una parte de la cadena se movía para adelante y la otra se movía para atrás. Es eso. Ah, ya lo entendí. Entonces vean, acá qué pasó. Acá voy a hacer un constraint aim, donde este es el hijo del papá. Entonces el papá se orienta. Con respecto al hijo. Con respecto En constraint, al hijo. el hijo es el padre. En constraint, El hijo es el padre. en este caso. Pero ¿Listo? ¿por qué escoges X para hacer el... Porque la cadena la estoy orientando en X. Si yo la voy a orientar en Y, en aim vector, la conecto, sí. Bueno, acá pasan dos cosas. Uno puede orientar con respecto a un vector, que un vector es X, Y o Z, que es como se orientan normalmente los huesos, o puedo orientar con respecto a un objeto también. Entonces, ese es como la clavecita para usted poder orientar bien ese hueso o poder orientar bien ese A. ¿Qué quiero decir con esto? Yo voy a coger y voy a crear un locator. O sea, yo oriento hacia el locator, pongo un locator en cada uno y lo oriento... No, voy a usar siempre el mismo locator, se va a llamar locator 1, control C. Listo. Y este locator lo voy a ubicar acá, a un ladito. Entonces le pongo un orient en X al hijo que sería el padre, y un orient en No. Z al locator. No, espera, el locator lo voy a utilizar como un vector. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a rotar esto otra vez.
este man, el World App Type, le voy a decir que sea Object App y le voy a copiar el nombre de este locator. Entonces, este va a ser hijo de este en X y el app siempre va a ser hacia el locator. Entonces, en este caso, vean que yo acabé de crear una orientación en Y, en X, perdón, y el app, que por lo general el app siempre apunta hacia arriba, yo le voy a decir hacia donde yo quiero que esté siempre ese app. O sea, hacia donde yo siempre quiero que apunte esa Y. O sea, y Esa ese Y está apuntando locator, hacia qué, hacia este lado de acá. y cada vez que vas a hacer un constraint, el locator, El locator lo va a condicionar. Entonces yo acabo de crear esto, listo, ya orienté ese hueso, pero tiene un constraint. Cojo ese constraint y lo elimino, y aquí viene la clavecita. Selecciono este tiene suciedad, tiene información, ¿en qué? En rotación. Attribute Editor. y paso la Y información paso de la información rotación de rotación al join. a la orientación. Control C, Control C. Y ya lo friseo después. Control V, ni siquiera tengo que frisearlo, Sí, simplemente quedan pongo ceros. en cero los de arriba. Por eso lo mismo, frisear no es eso. No, No. porque en frisear también se me ponen estos en ceros. Ah, eso sí. Simplemente cojo esto y ya después de esto le pongo 0, 0, 0, enter y ya, el hueso quedó orientado hacia donde viene el hueso, hacia donde viene el otro, sin información en rotación y con el Y hacia donde yo siempre quiero que esté. Entonces ya tengo el primero. ¿Cuál sigue? Cogemos este, lo ponemos acá, hacemos el mismo ejercicio, aplicar, este se orientó hacia allá, aunque la Y siempre va hacia donde yo tire el locator, y simplemente cojo este, elimino el constraint, cojo esto y pego los valores. Control C, Control V, Control C, Control V, Control C, Control V, y estos valores van en ceros. 0, 0, 0, enter, y este ya quedó sin ningún tipo de evasión en rotación y con la Y para donde yo quiero que esté apuntando. Ya simplemente este lo meto dentro de este dentro de este P, y ya cuando yo lo selecciono solo me queda con información en que en traslación en Y porque están orientados en esa dirección. Y eso lo hago con toda la cadena. ¿Para qué? Para que cuando yo la vaya a girar, Para que la todo no gire en la arregle misma- más. para que el Y, mejor dicho, que es el que está atravesando la orientación de esa cadena, Quepa al siempre mismo está en la lado. misma posición. Listo. Uf. Pausala, pararlo ya. Mira.